Depositan mañana $1,800 por parte del Seguro Social para los jubilados, quienes recibirán su pago directo el día de mañana, 15 de noviembre. Como bien sabemos, el monto máximo de dinero que nos puede dar el Seguro Social, el cual usted puede recibir, es de hasta $4,555. Pero este pago va dirigido a otro sector de jubilados. Los jubilados que prácticamente presentaron su solicitud de jubilación a los 70 años. Pues bueno, se enviará un cheque de $1,800 como pago promedio para un sector diferente de jubilados. Como bien sabemos, no todos recibirán el pago el día de mañana. Para poder obtener este pago, el día de mañana, el 15 de noviembre, es esencial la fecha de nacimiento, que ésta coincida con el calendario establecido por el Seguro Social. Además de esto, la fecha en la cual también presentó su solicitud para los beneficios juega el papel crucial que mencionamos al inicio, sobre cuánto usted puede recibir. Junto a esto, también estaremos hablando sobre qué estados van a enviar cheques por valor de hasta $1,000 en este mes de noviembre. Pues las personas en 9 estados exactamente pueden ser elegibles para recibir un cheque de estímulo en este mes de noviembre. Ante la anticipación de muchos estadounidenses, 9 estados ya anunciaron planes para distribuir cheques de estímulos a través de programas de pagos de impacto económico. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, porque sabemos que les va a ser de mucha utilidad. Para ir directo al grano, ¿cuáles son las personas que van a estar recibiendo el día de mañana su pago del Seguro Social? Bueno, lo recibirán solo aquellos beneficiarios que comenzaron a recibir beneficios de jubilación en mayo de 1997, o si es que no ese es el caso, aquellos que hayan nacido entre un día 11 y 20 de cualquier mes del año. Como les dijimos, el monto máximo de dinero que pueden recibir es de $4,555, pero si usted empezó a recibir sus beneficios a partir de los 62 años, 65 o 67 años, no va a ser caso, solamente para las personas que sean de 70 años. Además, obviamente es necesario que hayan trabajado durante 35 años y tener ingresos iguales o superiores al máximo sujeto a impuestos durante ese periodo. El Seguro Social ha fijado el monto máximo de la edad de jubilación completa, que es los 67 años. En ese caso es un pago de $3,627. Recuerden que solicitar los pagos a los 62 años les va a dar con una reducción del 30%. Pues bueno, cabe señalar que el Seguro Social también estará enviando un cheque más en este mes de noviembre, y lo van a recibir aquellos que hayan nacido entre un día 21 y 31 de cualquier mes del año. Es el último pago que veremos en este mes, y será el día 22 de noviembre. Pues perfecto. Vamos a hablar también sobre qué estados van a estar enviando cheques con un valor de hasta $1,000 en todo lo que va de este mes de noviembre. En este mes de noviembre de este año 2023, ante la necesidad de miles de estadounidenses, varios estados han anunciado planes diferentes, obviamente, para poder distribuir cheques de estímulos. Van a hacerlo a través de pagos de impacto económico, ayudas, estímulos económicos, programas de ingresos garantizados, etc. Y es que estos controles son destinados a aumentar la confianza de los consumidores en el gasto. Formarían parte prácticamente de un nuevo paquete de estímulo a nivel estatal. El IRS ya ha descrito criterios de elegibilidad específico para que las personas califiquen para de estos pagos. El gobierno federal, a través del IRS, planea enviar estos pagos mediante depósito directo o cheques en papel. En particular, los controles de estímulo no están sujetos a impuestos y no afectan las declaraciones de impuestos de cada individuo. Estos controles tienen como objetivo apoyar la economía y que el gobierno, se está esforzando para crear umbrales y pautas para identificar a los destinatarios calificados. Pues muy bien, la próxima ronda de controles de estímulo, cuya distribución ya está prevista para este mes de noviembre, llegará a los contribuyentes en varios estados. Entre ellos tenemos incluido a Alabama, Arizona, Maryland, Nueva York, Virginia, Florida, Georgia, Michigan, Tennessee y Texas. Los montos proporcionados varían de un estado a otro.
Algunos oscilan entre los 150 y hasta los $2,000. Obviamente esto va dependiendo de las circunstancias individuales y el contexto económico que tenga su estado. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, las personas elegibles podrían estar esperando pagos que oscilan entre $500 y $1,000. A continuación vamos a mostrar un ejemplo del monto que puede recibir un contribuyente dependiendo de dónde viva. Si es el caso de Alabama, estarán recibiendo entre $150 y $300. Si es Nueva York, como mencionamos, entre $500 y $1,000. Si es Virginia, entre $200 y $400. Si es Florida, unos $450. Y por último, Georgia con unos $250. A la hora de hablar de criterios de elegibilidad para poder recibir estos pagos de estímulos, incluyen aspectos como ser los ingresos brutos ajustados, los cuales oscilan entre $150,000 para personas casadas que presentan una declaración en conjunto. En el caso que sea solo cabeza de familia, unos $112,500. Y si es soltero, un individuo de por sí, son $75,000 anuales. Además de esto, los padres o tutores que reclamen a sus hijos como dependientes pueden acceder a otros beneficios como ser el crédito fiscal por hijos. Aquellos con ingresos superiores a estos límites aún podrían también ser elegibles para un pago prorrateado. Esto es un pago con reducciones correlacionadas con mayores ingresos brutos ajustados. Si bien el IRS no ha confirmado la fecha exacta de distribución de estos cheques de estímulos, aquellos elegibles deben esperar estos pagos antes del 30 de noviembre. Obviamente es esencial que ustedes se puedan mantener actualizado con información que nos ofrece, por ejemplo, el sitio web oficial del IRS, pues con el fin de poder obtener más detalles sobre estos controles. Los controles de estímulos tienen como objetivo brindar un apoyo económico y aliviar las cargas financieras, especialmente para quienes residen en estados donde se ofrecen estos beneficios. Para las personas que no tienen una cuenta registrada, los reembolsos se envían por correo, mientras que otros lo estarán recibiendo mediante depósito directo. Recuerden que depósito directo es más rápido. Y por último, queremos hablar sobre cómo es que serán los impuestos el próximo año 2024. Y es que el IRS estará aumentando las deducciones fiscales en $1,500 para ajustar la inflación. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, anunció actualmente sus nuevos ajustes anuales por inflación, en lo que es respectivo para el año fiscal 2024. Al ajustar los tramos impositivos, así como hace el IRS todos los años, está intentando detener el deslizamiento de los tramos, lo cual ocurre cuando la inflación empuja a los contribuyentes a un tramo impositivo más alto sin tener un aumento en el ingreso real. Pues como indicaron en el The Wall Street Journal, la deducción estándar y los umbrales para cada tramo impositivo aumentaron un 5,4%. Estamos hablando del segundo ajuste más grande visto en las últimas 3 décadas, luego del aumento del 7,1% del año pasado. Los ajustes del año fiscal 2024 se aplicaron a las declaraciones de impuestos sobre la renta presentadas en el año 2025. Bueno, veamos cómo están las deducciones fiscales para este nuevo año 2024. Para empezar, la deducción estándar para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto para el año fiscal 2024 aumentaría unos $29,200, un aumento de $1,500 en respecto a este año fiscal 2023. Segundo, para los contribuyentes solteros y las personas casadas pero que declaran por separado, la deducción estándar aumenta a $14,600 para el año fiscal 2024, un aumento de $750. Para los jefes de familia, la deducción estándar será de $21,900 para el año fiscal 2024, un aumento de $1,100. Ahora bien, los tramos impositivos para el año fiscal 2024 prácticamente sigue siendo del 37% para contribuyentes individuales solteros, con ingresos superiores a los $609,000. En el caso de ser parejas casadas son unos $700,000 más o menos. La otra tarifa es la siguiente: 35% para ingresos superiores a los $200,000. En el caso que sean parejas casadas, $400,000. 32% para ingresos superiores a los $190,000. En el caso de ser parejas casadas, $383,000. 24% para ingresos superiores a los $100,000.
$200,000 para parejas casadas, 22% para ingresos superiores a $47,000. En el caso de ser parejas casadas, $94,000. Y por último, 12% para ingresos superiores a $11,000. En el caso de ser parejas casadas, $23,000. La tasa más baja es del 10%, que son los ingresos de personas solteras con menos de $11,000. En el caso de ser parejas casadas, lo mismo, $23,000 para abajo.